¿Qué onda? Me estaba esperando a ver si entraban más, porque pues ahorita ocupo que esté la mayoría para saber qué vamos a hacer. Este, porque pues pinta a que acaba el semestre en línea. Entonces, necesitamos ver qué vamos a hacer con el tema de la evaluación, porque la idea de evaluarlos por conceptos no funciona del todo en línea, al menos la logística va a estar complicada. Entonces, pues traigo la propuesta de la evaluación. La parte práctica, no pudimos aterrizarlo como me hubiera gustado, bueno, más allá de lo del proyecto. Entonces, y pasa lo mismo que con la evaluación de conceptos. Si yo les dejo un examen escrito, es un examen con el que no tengo ni garantía de que ustedes lo resuelvan, ni garantía de que un ser humano lo resolvió. Entonces, pues también se complica esa parte. La parte práctica no me preocupa tanto porque al final para quien esté haciendo el proyecto, que pues va a ser un buen complemento, para la calificación, eh, pues ya, o sea, sale por ese lado, pero la parte teórica, pues es así, tengo que evaluarla de una forma certera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, o sea, hay que hablarlo porque nos quedan 6 clases. Bueno, a ver, déjame contar. Acá tengo el calendario. Estamos a 11 de noviembre. Con esta nos queda una, 2, 3, 4, 5, ajá, 6 clases. El semestre se cierra formalmente el 29 de noviembre. La cantidad de clases para los temas nos da bien. ¿Sí? Pero, pues, precisamente meter, por ejemplo, como habíamos platicado, ¿no? En caso de que nos fuéramos a paro, pues, un examen de conceptos, un examen de cinemática directa y uno de cinemática inversa. Pues, prácticamente, o sea, nos quedarían 3 clases y aventarnos 3 en evaluaciones. Entonces, pues, tampoco quiero eso. Prefiero terminar el temario con el contenido, lo mismo que les dije la otra vez, pues, no atiborrarlos tampoco. Entonces, eh, mi idea es esta. Habíamos acordado una evaluación al principio. Luego, acertadamente me preguntaron en la primera clase, bueno, y si nos vamos a paro, ¿qué hacemos? Acordamos otra evaluación, en caso de paro, pero no me imaginé, en ningún momento que mi primer semestre dando clases fuera, en línea. Entonces, pues igual, les digo, o sea, todo lo que había planeado, pues como que se cayó por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener 2 opciones. Yo sé que ustedes van a odiar esa primera opción. Denme un segundo. Este, porque, ajá, o sea, creo que puede pasar. Si les soy sincero, creo que es lo que va a pasar. Creo que vamos a volver a las evaluaciones hacia el final del semestre, ¿sale? Em, no es que tenga información, de hecho, les platiqué que iba a entrar a una reunión, al final no pude llegar a esa reunión. Más o menos me enteré, pero, pues, solamente fue, como argüende de: "¿Y qué hacemos?", ¿vale? Pero no es como que haya algo oficial establecido. Les digo, no, yo soy la última persona a la que le pueden preguntar por algo oficial, porque, pues, todo lo que he tenido que hacer como profe me he tenido que enterar yo solito. Entonces, ajá, si volvemos o si evaluamos en línea, yo voy a ser probablemente el último profe que se entere, pero tengo la sospecha de que va a ir por ahí, ¿sale? Sospecha personal, les digo, solamente es, cómo veo la situación. Entonces, precisamente bajo esa idea, me gustaría que dejáramos como los 2 supuestos. Entonces, en caso de que regresáramos, mm, entonces,
Si regresamos a presencial, mantendría la idea que tenía del examen de conceptos escrito. Obviamente, pues lo extenderíamos, yo lo iba a cortar a ¿cómo se llama? Hasta control monovariable, le agregaríamos lo que veamos en estas últimas clases, pero de nuevo, light. O sea, tampoco va a ser así como, ¿y qué dije la clase número 14 de? No, 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 o sea, no va a ir tan quisquilloso, pero entonces sería una evaluación, este, examen escrito de conceptos, ¿sale? Por el tiempo y por lo que les mencionaba de, pues tampoco atascar, mi idea es que fuera 100%. Yo sé que van a pegar el grito al cielo, lo pegaron la primera clase. Bueno, no, de hecho, no reaccionaron mucho la primera clase cuando les dije eso, pero un solo examen, ¿vale? De conceptos, escrito, serían más o menos unas 30 preguntas. Tengo que calcularlo, a lo mejor un poquito más para que diera, bueno, dependiendo si da tiempo de resolverlo la hora y media que tenemos de clase. Pero, pues, obviamente, bastantes preguntas para que, pues, tengan de dónde agarrar y no les vaya mal con esa cosa, ¿vale? Entonces, con que contestaran 18 preguntas, con eso estamos con el 6 del otro lado y tan, tan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera de 30 les digo, todavía tengo que armarlo, y todavía necesito ver hasta dónde llegamos estas últimas clases para incluirlo, pero, eso en caso de que regresáramos a presencial para las evaluaciones, ¿sí? Les digo, a mí me huele por ahí, también es mi forma de ayudarlos de que, bueno, un examen relajado, no una evaluación muy aparatosa. Yo sé que suena feo la idea de un solo examen, pero, pues me parece como la forma más tranquila de evaluarlos, considerando el tiempo que nos queda, ¿vale? Profe, Sí, ¿qué onda? ¿regresar antes de que acabe el semestre o ocuparíamos las de finales? Ese es otro detalle. Justamente, les digo, o sea, si regresamos a las evaluaciones, yo creo que va a ser en la de finales, ¿vale? Entonces, eso serviría para que agarráramos las clases precisamente para terminar contenido. Entonces, de aquí al 29 de noviembre, nos vamos con clases normalitas, regresamos a las evaluaciones, de nuevo, es especulación. Este, regresamos a las evaluaciones, presentamos el examen y hacemos la presentación del proyecto en esa semana. Entonces, de nuevo, o sea, sigue siendo especulativo, no les daría una fecha, precisamente porque tenemos que verlo. Aunque personalmente me gustaría que, aunque fuera la opción en línea, de hecho la opción en línea sí necesitaría que fuera en esa semana de finales, porque me va a tomar mucho más tiempo evaluarlos. Les digo, o sea, podríamos terminar el temario completo. Ahora, en caso de que nos quedásemos en línea, les digo, el examen de conceptos no me funciona. ¿Por qué? Porque pues yo les doy tiempo, pasan la pregunta por chat, el chat les da la respuesta y termino evaluando a chat, ¿vale? Este, disculpen la desconfianza, pero pues todavía tengo fresco lo que es estar del otro lado, entonces, si te puedes quitar una materia de encima de forma tranquila, o sea, yo sé que se va a hacer, pero necesitamos estar en el entendido de que yo sé que ustedes saben, este, y pues ustedes tienen la garantía de que yo no los voy a hacer sufrir por la calificación. Entonces, la idea sería un examen oral en línea, uno por uno, ¿sí? Igual, sería un examen de conceptos, yo les voy haciendo preguntas, ustedes me van respondiendo, voy anotando y tan tan, somos libres. ¿Cuál es el problema? Son 40, ¿sale? Entonces, el grupo es de 40, más o menos necesitaría idealmente unos 10 minutos por cabeza. Entonces, por eso es que precisamente necesitaría que fuera en la semana de finales
porque, pues, yo creo que me tomaría bueno, no, incluso creo que me tomaría la última clase para hacer la evaluación, porque, si estamos hablando de que tenemos hora y media de clase, este, en hora y media solamente puedo evaluar a 9, ¿sí? Entonces, pues, necesitamos todavía más tiempo. Em, en ese caso serían menos preguntas, precisamente para poder completar el tiempo. Yo creo que serían unas 10 preguntas por cada uno. Y pues obviamente también, como es a criterio mío, pues también sería calificar suave, ¿vale? Solamente con que no es como que me den la respuesta exacta, pero con que yo me dé cuenta de que tienen una idea de qué estamos hablando, con eso tendríamos la pregunta. Les digo, el punto es no madrearles la calificación a cada uno, sino solamente necesito saber qué sabe. Entonces, mismo caso, nos vamos al 100%. ¿Ok? Ahora, considerando lo que habíamos platicado la primera clase, de esta parte de pues ayudarlos, también si de repente pues, se les van las ideas a la hora de explicar, por ejemplo, en la maestría, los exámenes de varios profes son orales, y pues sé que te pones nervioso y da y eso te juega en contra siempre. Sostenemos lo que habíamos dicho respecto al proyecto y al laboratorio, ¿sí? Entonces, como plus, mismo caso que habíamos dicho, disculpen, sí, en ese caso, si independientemente de la evaluación escrita o de la evaluación oral les va mal, hay una forma de enderezar la calificación a través del laboratorio y a través del proyecto, ¿sí? Entonces, de nuevo, ambas me sirven a mí para darme cuenta cuánto aprendieron del curso y a ustedes les sirve para que pues, no se vayan con una mala calificación, ¿sale? Entonces, preguntas, opiniones. Estoy dispuesto a negociar y a escuchar comentarios antes de que me funen en Ingenieros UNAM 2.0. Entonces, justo, quiero escucharlos. O sea, ¿qué opinan? ¿Les parece bien? La verdad es que una parte de mí siente que está haciendo medio barco, pero pues les digo, el punto también es echarles la mano. También por ese lado, no se me olvida lo que es estar del lado de ustedes. Yo sé que va a ser un asco de final de semestre porque, o sea, yo estoy intentando portarme buena onda, pero pues no sé cómo se vayan a portar el resto de sus profes. Entonces, pues igual, o sea, si tienen que lidiar con uno menos, pues me gusta ser yo con el que se la lleven tranquila. Entonces, hable ahora o calle para siempre. Opiniones, quejas, dudas, sugerencias. Antes de que Bueno, pasemos a sí, hablar del yo proyecto. al menos tengo una duda. Ajá. Entonces, el examen de conceptos, ya sea presencial o escrito, ¿abarcaría todos los temas del semestre? Sí, incluyendo lo que vayamos a ver ahorita en las últimas clases, que es lo más complejo y lo más pesado. También por eso lo dejé así como de, bueno, miren, o sea, con la primera parte me basta para que puedan controlar un robot. Con la segunda parte es lo que te da pie a lo que ves, por ejemplo, en maestría, si ustedes se quisieran seguir sobre la línea de. Entonces, también por eso no le quiero dar tanta fuerza. Entonces, estos temas que faltan en las últimas clases se incluirían en el examen, pero lo mismo, versión light. O sea, no les voy a pedir que me demuestren el modelo matemático de un robot a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, porque no se trata de eso. Pero, por ejemplo, si me pueden decir cuál es la ecuación diferencial que modela un robot con que la escriban, esa es la respuesta de la pregunta. Entonces, sí, incluiríamos todo, pero les digo, tranquilo, Ok, muchas gracias. va. ¿Qué más dudas? ¿Preguntas, sugerencias, comentarios? ¿A alguien no le parece bien? ¿A alguien le parece bien? Profe, lo del proyecto de laboratorio, Bueno, bueno, ¿se suma, no importa lo que saques en el examen? ¿O solo sí, es es un como extra. ex? Por eso hay una parte de mí que piensa que está haciendo medio barco, porque técnicamente los estoy evaluando sobre 14. De Ah, nuevo, la idea es que si les va mal de un lado,
tengan con qué enderezar la calificación. Pero como el proyecto pues también implica material, pues tampoco puedo ponerlo como un obligatorio. Entonces, quien no quiera hacer el proyecto, pues se rifa con el examen. Pero si hacen el proyecto, tienen un extra para componer en caso de que le salga mal por el otro lado. ¿Sí? Sí, y lo del proyecto, pues, se mostraría en un video o A algo eso así. vamos. No, a eso vamos. Sí. En el caso del proyecto, ese es, por eso les digo que ese no me preocupa tanto, porque hacemos la presentación, si podemos, bueno, o sea, si estamos de vuelta en la facultad, la hacemos aquí en el salón, si no, la hacemos en línea y tanta. Eso, ese no me preocupa tanto. Hola, hola. Sí, sí, sí. No, sí. Va, Sí. va, está bien, Luis. ¿Alguien En, más? yo, profe, Ajá. en cuanto digamos que nos quedamos en línea, supongo que Ujú. por tiempo para usted también para calificar y que nos pase a todos, serían como 3 clases, ¿no? Que se tomarían la última que decía y ¿Del oral? Ajá. las dos de la primera semana de finales, ¿no? Sí. De hecho, ahí me tomaría una pequeña licencia y es que, pues a varios los vi llegar eh, antes al salón. Quiero pensar que nadie tiene una clase pegada a la mía, porque pues, la ventaja es que empieza a media hora. Entonces, ahí nada más sería coordinarnos de, bueno, si alguien puede en el lapso entre la 1 y la 1:30, lo agendamos en ese espacio, y si alguien no puede en ese lapso, lo agendamos después. Entonces, con eso, ya con las dos clases de finales y con la última clase, me da bien para hacer el examen. Ujú. Porque ya ahí serían 12 por día que revisamos. Entonces, ay no, siguen faltando, serían 36. Bueno, les digo, de esa logística tengo que pelearme yo con ella, pero sí, yo creo que sí agarraremos de ese tiempo, ajá, por lo menos la última clase, en caso de que veamos en línea. Si pasa lo de volver a las evaluaciones, nos tenemos que enterar por lo menos una semana antes. Si no lo damos por hecho como de no pasó, evaluamos en línea y se acabó. Porque también no pueden hacernos venir así como de, ay, ya mañana vienes a tu examen. Pues no, o sea, también la facultad tiene que ser consciente de que todo se reorganiza. Entonces, sí, no podemos volver de un día para otro. Esto tiene que salir un poquito antes. Pregunta. Bueno, ¿todo bien ahí, Irving? Sí, profe. Va. Profe, aún no pasa la serie, ¿verdad? Sí se hace que hay chance que la pase con el puro resultado final, como para ver si estamos realizando el proceso correcto. Ok, de la serie, precisamente la parte práctica, por eso la quise dejar fuera, porque no he podido terminar un conjunto de ejercicios. O sea, la verdad es que ya cuando estás de este lado, sí es un buen de chamba la que sale como para que se puedan dar ese tipo de cosas. Entonces, como serie, se las voy a dejar como material complementario. O sea, sí la voy a acabar y sí se las voy a pasar, pero no contemplen eso para el examen, ¿sale? El examen va a ser más conceptual, va a ser más ideas. Ay, no me doy cuenta que no tengo batería. Entonces, sí, les digo, la serie la voy a pasar, pero de hecho ahorita lo que me daría más premura, pues es pasar las notas por lo menos del principio, ¿sale? Entonces, sí, todo el material se los voy a pasar antes, sí, para que tengan una referencia con cuál antes del examen. Entonces, lo que pregunta Ana, ¿y podría darnos una guía para estudiar lo teórico? Sí, la voy a pasar. Aunque también ahí, pues la recomendación es lo que habíamos visto al principio, ¿no? El Spoke. Todo lo que tengo lo saco de ahí. Hay un par de cosas sueltas que tomé de otros lados, pero en general, si le echan una leída al Spoke, tienen con qué defenderse. Pero sí se los voy a pasar, ¿vale? ¿Más dudas, preguntas, quejas? Bueno, profe, De tomando nuevo, en cuenta ajá. que a lo mejor seguiríamos en clases en línea de momento, ¿cuáles serían las fechas tentativas para los exámenes o la entrega del proyecto?
Mira, déjame compartir este lado. A ver, considerando el calendario de la facultad, estamos a 11 de noviembre, nos queda el 14, no, el 13 de noviembre, nos queda 18, afortunadamente libramos el puente, 21, 25 y 28, ¿sale? El semestre se acaba el 29. La primera semana de finales es la primera de diciembre, la segunda es la segunda vuelta. Pero pues igual, o sea, tampoco quiero como que abarcar hasta la segunda. Entonces, eh, la idea es que les digo, el problema de la opción de la evaluación en línea es el tiempo que me va a tomar. Una, me deja calificando mucho tiempo, pero ustedes son libres primero. Y la otra, nos va a tomar mucho tiempo a todos, pero todos somos libres al mismo tiempo. Entonces, te digo, si pasa lo que yo creo de que volvamos a las evaluaciones, eh, tendrían que avisar eso la semana del 25 de noviembre. O sea, no, les digo, no puede pasar que el 29 de noviembre digan, regresamos el lunes 1 de diciembre y agárrense con los exámenes. Porque también la forma de evaluar, o sea, toda esta planeación, los profes pues la tienen que hacer antes. Precisamente por eso estoy hablando con ustedes de una vez, me estoy tomando un cachito de la clase. Entonces, esa última semana tenemos que definir, les digo, si no nos avisan para esa semana, damos por hecho que nos quedamos en línea y se hace la evaluación en línea y checamos los exámenes orales el 27, el 2 y el 4, ¿sí? Si no nos avisan para la primera semana. En ese caso, yo creo que el 26, no, que es 25. Es que también eso va a tomar tiempo y va a depender de los equipos. Van a ser, bueno, ahorita me estoy adelantando a ver el tema del proyecto, pero si ustedes son 40, la idea es que sean 8 equipos. Ah, 8 equipos, 10 equipos para que sean de 4. Entonces, cada equipo, 10 minutos. Podríamos evaluarlo. 10 minutos, 6, 7, 8, 9. Ujú. Podríamos evaluarlo el 25, lo del proyecto, y del 27 le robamos un ratito para evaluar a quien falte del otro. Sería una presentación de 10 minutos. Yo creo que en la del proyecto sí me pondría muy rígido con el tiempo. En la otra, les digo, o sea, yo estoy estimando 10 minutos, pero pues no me voy a poner así como de, si no me responden en 10 minutos, nos vamos. No. Por eso esa puede tomar más tiempo, pero con el proyecto yo creo que sí, ¿sale? Igual, o sea, prácticamente el tiempo va a ser parte de la evaluación, que lo tengan como contadito, pero yo creo que la hacemos así. En caso de línea, evaluamos ¿cómo se llama? Evaluamos proyectos el 25. A ver, es más, voy a anotarlo. Ta, 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 tam. Espérame. Entonces, en caso de presencial, estoy anotando. Em, ok, el examen, en caso de que volvemos a presencial, sería el 2 de diciembre, ¿sí? En caso de que nos quedemos en línea para las evaluaciones, sería el 27 de noviembre, el
2 de diciembre y el 4 de diciembre. Para el proyecto, si, si volvemos a presencial, sería después del examen. Entonces lo dejamos para el 4 de diciembre. Si nos quedamos en línea, lo pasamos para el 25 de noviembre. Espérenme. Va, a ver. Dejen vuelvo a la. Dejen vuelvo a la tablet. A ver, ok. Entonces, en cuanto a fechas, este, ¿qué les parece? Sí. Aquí sí necesito un poquito más de participación, por lo menos de acuerdo o de o en contra. Ah, digo, la parte, por ejemplo, en línea, estaríamos adelantando el proyecto. Si nos vamos a presencial, aplazamos el proyecto. Entonces, otra sería ponerlo en la segunda examen, en la segunda semana de finales. La verdad es que yo no, yo preferiría que no, pero acepto sugerencias. Otra también podría ser que el examen en línea fuera, desde el 25, o sea, 25, 27 y 2, y seguimos dejando el proyecto para el 4 de diciembre. ¿Qué les parece esa opción? Estaría bien. Esa me gustó más. También está mejor. Creo que está mejor Ok, esa. va, va. De nuevo, alguien que no esté de acuerdo, hable ahora o calle para siempre. Entonces dejamos acá. Este sería 25, 11, 27 y 2. Y el proyecto presencial o en línea se queda para el 4 de diciembre. ¿Les Sí, parece bien? sí, creo que está mejor esa. Nada más tengo una duda. ¿Cómo Dispara. nos va a elegir para qué día nos toca cada uno? ¿Por número de lista o cómo? Sí, bueno, eso ya es relativamente, o sea, incluso puedo dejarlo como bueno, no, a lo mejor, yo creo que sí sería por lista. Por ejemplo, en el caso del proyecto, como va a ser por equipos, los voy a ordenar. El primero que aparezca en la lista del equipo es el que determina cuándo pases. ¿Qué les parece eso? Y ya por el examen sí sería por lista. Ok, profe. Vientos, vientos. Ujú. Va. Ok, esto en cuanto a fechas. De nuevo, dudas, preguntas, comentarios, quejas. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Preguntas, sugerencia, quizá del proyecto. Ajá. Eh, bueno, como usted lo piensa, la calificación es de que sí o sí tiene que ser tanto teórico como práctico. No, el Y proyecto sigue siendo opcional. bueno, ajá, pero digamos, Ajá. El ese precio, pues, a 30, ese rifarse el examen. Ujú. 30% abarca tanto teórico como práctico, ¿no? Y ¿A qué te refieres? ¿Del supondría que, proyecto? sí, del proyecto, que pues tenemos que hacer lo teórico y ya en base a lo teórico, pues vamos a armando lo físico. Entonces, si Ahorita vamos conseguimos, ajá, ahorita vamos a cómo se desglosa ese 30%. ok, O sea, ¿de ok, dónde sale lo del proyecto? va, ¿Sí? va. ¿Mostrar cálculos o solo mostrar el proyecto? Ok, ahí voy. Sí. Entonces, bueno, antes cerramos lo de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿Alguien no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo a la una? ¿No está de acuerdo a las dos? Bien, pues.
Entonces, ahora sí, vamos con el tema del proyecto. No hago una distinción de parte práctica y parte teórica, porque en realidad, o sea, no puedes hacer una sin la otra. Bueno, sí, podrías hacer el análisis teórico, pero vamos a ese punto. Entonces, mejor, se me hace más, ¿cómo decirlo? Fructífero decirles qué es lo que voy a evaluar en su conjunto, más allá de si es teórico o práctico. Y pues eso, ¿qué es lo que busco que presente? Entonces, en primer lugar, más allá o sea, el robot físico no me importa tanto. Incluso si alguien me dice, sabes que no tengo para los materiales, no puedo hacerlo, que bueno, también la idea es pues en equipo que se eche la mano, por eso es de 2 grados de libertad, para que no sea tan pesado económicamente. Entonces, puede ser simulado, ¿sale? Entonces, físico o simulado, obviamente, pues tiene ¿cómo decirlo? La parte de construirlo físicamente, de nuevo, no me encanta que, pues eso, que tenga un costo, pero la parte manual sí siento que tiene un peso un poquito mayor que simulado, ¿sale? Entonces, como primer punto, el robot. Lo dejo así, de forma abstracta. De nuevo, no es lo ideal, pero pues queda la puerta abierta para el simulado. Obviamente me tienen que decir, ¿vale? Si alguien me dice, ¿sabes qué? Pues entre los 4 no podemos, bueno, va, simulado, pero necesitamos acordarlo mutuo. Si no, de cajón, pues es construido, ¿vale? Porque también por eso es opcional. Entonces, o sea, y digo todo esto porque pues también, de nuevo, tengo fresco todavía lo que es el haber pasado por la carrera y pues sobre todo al principio, pero pues sí tuve dificultades económicas en el tránsito por la carrera y pues directamente hubo proyectos que no pude hacer porque pues fue como o lo entregas así o no lo entregas. Entonces, por eso estoy siendo un poco abierto con esta idea. Pero de nuevo, si alguien tiene dificultades con la parte de la construcción del robot, me lo comentan antes, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el robot. Ay, un segundo. Ahora, en segundo lugar, el análisis de cinemática directa. Luego, el análisis de cinemática inversa. Quiero que analicen también el espacio de trabajo del robot, ¿sí? Qué partes, obviamente desglosado ahí como lo platicamos al principio. Por ejemplo, una cosa es que el robot pueda tocar esas posiciones y otra cosa es que de verdad pueda llegar. Vamos a suponer que si tienen un bracito encima del otro, como el que yo les enseñé en la clase, este, técnicamente puede girar sobre sí mismo. O sea, es como si yo pudiera voltear mi codo hacia atrás y emparejarlo con mi brazo, pero a lo mejor tiene demasiada fricción en ese punto y no es parte del espacio de trabajo. Entonces, quiero toda esa delimitación, respecto al espacio de trabajo del robot, ¿vale? También mostrado como un conjunto, o sea, bueno, eso ya lo platicamos cuando hablamos de seguimiento de trayectoria, pero la delimitación del espacio de trabajo se hace a partir del espacio cartesiano, ¿sí? Em, en el espacio articular, pues si se entiende, es relevante decir de qué coordenada, perdón, de qué ángulo a qué ángulo te puedes mover, pero
me importa más la presentación. De hecho, no pueden sacar el cartesiano, sino sacan el angular. Entonces, pues van como en paquete, ¿sale? Pero quiero que me hablen del espacio de trabajo de su robot. Con esto, obviamente, pues necesitamos mostrar que puede, eh, que puede llegar a un punto, ¿sí? Entonces, ujujú, vamos a checar la parte de movimiento. ¿Qué va a hacer con el movimiento? Ustedes le van a dar una posición cartesiana, ¿sí? Van a hacer que se mueva. Obviamente, pues estamos hablando de todo el esquema de control que tenemos, ¿sí? Eso hay que pasarlo a coordenadas articulares, de coordenadas articulares vamos a pasarlo a ¿cómo se llama? A seguimiento de seguimiento de trayectoria, vamos a sacar el control y así hasta volver a coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, ustedes le van a dar un punto en el espacio cartesiano y van a medir, obviamente, pues no se pongan a medirlo en la presentación, sáquenle una foto, con una regla que efectivamente se encuentran en ese punto cartesiano, ¿sí? Entonces, obviamente también necesito ver en qué coordenadas articulares está, y pues con el análisis de cinemática inversa puedo verificar pues que sí, de que está en esa coordenada y que tiene esos valores articulares, ¿vale? Entonces, esa prueba de movimiento va a ser vamos a ponerle. Y aquí quiero que saquen 3 gráficas. Va a ser la gráfica de posición para ver que efectivamente está haciendo seguimiento de trayectoria. La gráfica del error, que debe tender a cero. Y la gráfica de la señal de control, o sea, qué valores estuvo sacando. Esa parte, pues ya es un poquito más de implementación práctica. ¿Cómo pueden hacerlo? Impriman los valores conforme se van moviendo, pero imprímanlos en algún formato. Entonces, ese formato se lo pueden llevar a MATLAB y generan la gráfica y se acabó. Entonces, sí, bueno, tienen que imprimirlo también con su trama de tiempo. También ahí me voy a dar cuenta de si están utilizando muestra constante. Entonces, son gráficas, gráficas de posición y por último, esta es como una fusión de dos cosas que quiero ver. Es las, hace como 2 clases, les presenté cómo se ve más o menos el esquema general de control y modularizado, ¿sí? El cachito de código que les enseñé, lo que tenía era, generas un motor, generas un encoder como objetos, y adentro del loop hacemos muestreo constante, medimos la posición, o sea, que el código se pueda explicar con palabras, ¿sí? Entonces, lo que quiero es una explicación del esquema general de control monovariable para un robot, ¿sí? Pero a la par con que me muestren el main de su código, ¿sí? La función principal donde hacen todo eso. No me voy a meter a cómo leyeron el encoder, a cómo generaron la trayectoria, por ejemplo, porque eso lo puedo ver a partir de la gráfica de posición. Simplemente quiero ver la parte frontal del código
y a la par, pues que me expliquen cómo funciona el esquema de control en un robot manipulador, ¿sale? Entonces aquí sería explicación. Ajá. Entonces, la explicación y como slash la parte principal de su código, donde efectúen cada una de las acciones. Entonces, ahí son 2, 4, 2, 4, 6, 7 puntos. Ese es el chiste con la evaluación del proyecto, ¿vale? Parece mucho, pero pues en realidad solo es como poner en formato lo que pues tienen que hacer para que se mueva el robot con el plus de las gráficas, ¿sí? Ahora, proyecto por equipos, equipos de 4, ¿vale? Lo ideal es que fueran 3 y ya ahí está como que rozando el que uno vaya por la cartulina, pero bueno, por la cantidad que son en el grupo, equipos de 4, esa parte no es que me quiera poner rígido, pero es no negociable por el tiempo, ¿vale? Si se me terminan haciendo más equipos, no tengo de dónde agarrar para gestionar. Si estuviéramos en presencial, bueno, podría ser a lo mejor un poco más flexible con eso, pero fijo, equipos de 4, ¿va? Ahora, de todos estos puntos, en la presentación necesito que hablen los 4, ¿sí? Y al final le voy a hacer una pregunta a cada uno, al azar, sobre lo que me presenta, ¿sale? Así me voy a dar cuenta si alguien se corbateó por ahí de los demás. Entonces, traten de repartirse de forma equilibrada, que hace cada quien, para que pues no los vaya como a agarrar en curva a la hora de preguntarles, ¿sale? Este, ¿Dudas, preguntas del proyecto? ¿Quejas? A ver, Miguel. Sí, digamos, por ejemplo, bueno, mi duda es más específica a los encoders. ¿Es necesario que sea muy precisos o inclusive con los de disco que son de 18 grados por paso se puede hacer? ¿O no hay tanto problema en la Bueno, ahí entra la parte que platicamos, respecto al cómo se transmite la relación del encoder a través del tren de engranajes. Entonces, si tú pones el encoder de 18 grados por pulso del lado del tren de engranajes, esa va a ser la medida más pequeña de tu, ¿cómo se llama? De tu espacio de trabajo. O sea, solamente vas a poder moverte en puntos que coincidan con esos 18 grados. Entonces, pues es que sí. O sea, solamente que estaríamos restringidos a que el punto cartesiano, o sea, no podríamos dar de forma arbitraria un punto cartesiano, sino que tendría que coincidir con las posiciones que sí puede alcanzar el robot. Eso te delimita a pues que precisamente llamarlo manipulador industrial no lo haría porque no tienes acceso al espacio de trabajo completo. ¿Qué podrías hacer en ese caso? Es que sí, el tema del encoder sí nos juega mucho en contra. Es que supongo que estás ocupando de los amarillos, ¿no? De los motores Ujú. y del óptico. Bueno, de Bueno, hecho, también justamente aguas con ese. Ajá. aún estaba viendo qué encoder usar. Justamente por los amarillos, pues el de disco Ujú, fue el que se me hizo, entre comillas, más práctico, ¿no? Pero justamente pensaba en ujú. la precisión que podría ofrecer. Entonces, pues, como mencionaba Es que en ahorita, todo caso, con el amarillo te convendría más utilizar un potenciómetro. ok. Le pegas el potenciómetro al lado y puedes conducir el movimiento por ¿cómo se llama? Por bandas.
Entonces, cuando gire el motor, vas a trasladar ese movimiento al potenciómetro y vas a tener una medida más precisa. Porque si le metes el encoder óptico al amarillo, tienes que meterle dos, porque necesitas una señal de cuadratura. Entonces, se vuelve más aparatoso porque pues, necesitas dos encoders para producir la señal. Y si ya le pusiste el disco de pulsos, ¿cómo le pones la paleta? Entonces, a mí se me haría más fácil hacerlo con potenciómetro. Profe, Ok. habíamos quedado que nada más amarillos, ¿verdad? Como que, no, 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 Los no motores nada más amarillos. amarillos. Ajá, Ok. nada más motores DC. Ah, Esa ok. es una otra restricción. Restricción de por equipos de 4, restricción de solo motores DC, Sí, no porque hay, steppers. hay uno de 24 volts DC que ya tiene el encoder, Sí, pero justo, pero pues ese es un poquito más caro, entonces también por eso lo dejo abierto. O sea, no es restringido a los amarillos, va, va, va. pero de hecho creo que sí se los expliqué en una clase en presencial, que les dije, ¿cuál es el costo-beneficio de un motor u otro? El que ya tiene encoder, pues es más fácil de implementar porque ya nada más tienen que enchufarse el sensor y listo, ¿no? Pero es más caro. El amarillo es más barato, pero tienen que meterle más cosas para que funcione. Entonces es un poquito más laborioso manualmente. Ese sería como el contra entre uno y otro. Pero sí, o sea, no es que estemos restringidos a los amarillos, sino que estamos restringidos a motores DC. Si quieren utilizar un motor DC de crudo, o sea, sin tren de engranajes, también se puede. Va a ser un poquito más difícil controlarlo, pero también podrían hacerlo. ¿Sí? Profesor, tengo una duda. Bueno, el motor, digamos, la condición es que sea DC y le podríamos meter un giroscopio para controlar su ángulo. Un giroscopio, también podrías. ¿Cuál es el problema? Eh, el problema o sea, y es que no meterías directamente el giroscopio, sino que metes una IMU, ¿no? Que son estos modulitos que ya traen las dos cosas, tanto giroscopio como acelerómetro. Ajá. Entonces, el problema de ese sensor es que o sea, vas a tener un montón de ruido y la medición ese, por ejemplo, no te va a medir directamente posición. Entonces, en los encoders, estamos midiendo posición y a partir de eso generamos su derivada. Lo que les expliqué de la derivada sucia, se mete un filtro. En el acelerómetro tienes lo contrario, bueno, en el IMU tienes lo contrario. O sea, quien está sacando es a la posición como medición indirecta. Entonces, eso se te traduce en más ruido directo a lo que específicamente quieres controlar. Entonces, puedes, pero está un poquito más difícil. Ah, No ok. hay restricción en eso. O sea, en el sensor pueden ocupar lo que quieran. O sea, si quieren ocupar potenciómetro, denle con él. Si quieren ocupar IMUS, también se puede. ¿Sale? El sensor no tiene restricción. Ah, ok, profesor. Gracias, profesor. Va. ¿Más dudas? Irving, no sé si la volviste a levantar o la dejaste hace ratito. Sí, bueno, quizás podría ser una propuesta en cuanto a tiempo. Sí o sí Ujú. tiene que ser durante la hora de clase, no se podría en otro horario. Podríamos gestionarlo, pero ya más específico con cada quien. Vale, O sea, lo que quiero es no pedirles a ustedes tiempo fuera de la clase. Precisamente porque sé que pues tienen otras materias, algunos trabajan, algunos hacen otras cosas, entonces se va a volver un caos con eso. Entonces, lo dejo abierto, o sea, no estoy cerrado que tenga que ser en el momento de la clase, pero por eso lo estoy manejando así, para no tratar de meterle más ruido a los demás. Sobre todo porque sé que van a estar muriendo con los otros profes. Entonces, les digo, o sea, quiero que conmigo sea con el que más tranquilo la pase. Va. Comentarios a puro Payday. Bueno, justamente ahorita lo que nos queda de clase lo vamos a ocupar para ver control en variables de estado. Pueden hacerlo con Payday.
A mí personalmente se me hace más interesante que lo hicieran con variables de estado, pero no hay restricción ahí, ¿sale? El control es relativamente lo de menos, precisamente porque lo estamos haciendo control por articulaciones independientes. Si estuviéramos hablando de control basado en modelo, otra cosa sería, ¿sale? Ahí sí a lo mejor les pondría la restricción de no PID, pero pues aquí es el método de control es simplemente para probar las otras, el resto de la teoría que estuvimos trabajando, ¿sale? Entonces, sí, el control no es una restricción, no se vayan a aventar otra cosa más loca, y pues la parte de los parámetros del modelo, los parámetros del robot, si llegan a ser lo que vamos a ver ahorita, que es retroalimentación de estados, los van a necesitar. Si no, pues vamos a dejar eso como tema complementario a de dónde lo sacan si los necesitan, ¿sale? Pero, pues sí, como ley de control, agárrense el TIP, para más sencillo, ¿no? ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Para que ya me arranque con lo que íbamos a ver hoy, que es relativamente corto, simplemente es para que lo puedan probar. Ah, Miguel, dale. Sí, bueno, justamente viendo lo de los potenciómetros, ¿qué opina del encoder rotativo? ¿También serviría o genera lo mismo que el de disco? El encoder rotativo también puedes usarlo. Ese tiene el problema del potenciómetro, de cómo se lo acoplas mecánicamente al motor. Puede ser de la misma forma, con una polea y una banda, pero el encoder rotativo ya te da señal de cuadratura, porque precisamente o sea, necesitas saber para dónde está girando. Entonces también es otra opción que pueden ocupar como sensor. Vale, gracias. Ok, va, ¿más dudas, preguntas del proyecto? ¿No? ¿Quejas? ¿Hable ahora o calle para siempre? Bueno, entonces nos quedamos con esto. Así vamos a cerrar el semestre y vamos de vuelta al contenido, ¿vale? A ver, denme un segundito. A ver, tengo tantito la pantalla. A ver, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a dejar esto acá. Y la clase anterior, ahora sí ya entrando en materia, ya que me volé 2/3 de la clase. La clase anterior estábamos viendo ya la parte final del control, cómo aplicarlo para ¿cómo se llama? Cómo aplicarlo el PID y ya era lo último que nos faltaba del esquema, ¿sale? Entonces, recordando lo que íbamos a tener como esquema de control, vamos a partir de un estado que vamos a mandar, que es un estado cartesiano que determina la posición y la orientación. En el caso del proyecto, parte del análisis de cinemática directa y cinemática inversa no van a tener control sobre la orientación, pero la cinemática directa les va a producir la orientación, ¿sale? Entonces, pues de esa solamente quiero verla dentro del análisis, pero en esencia no vamos a hacer nada con ella. Pero de todos modos, el estado va a ser X, Y, Z, phi, teta, y psi, ¿sale? Entonces, eso, bueno, voy a volver a poner aquí a X, lo vamos a introducir en cinemática inversa y K porque es eh, ajá, es inverse kinematics, ajá. De cinemática inversa lo vamos a pasar a seguimiento de trayectoria, que es una función que depende del tiempo. Bueno, a ver, aquí voy a hacer una pequeña distinción, nada más para salir de las confusiones que, que teníamos en clases anteriores. De la cinemática inversa, esto es una XR de referencia, vamos a obtener una QR de referencia, una posición angular a la que nos vamos a mover.
Pero aquí vamos a hacer como si fuera un demux de Simulink. Entonces de aquí va a salir Q1, ¿sí? Q1, ahora sí, la vamos a pasar por el seguimiento de trayectoria. Y esto nos va a dar una Q1, vamos a llamarla D, que es la que tenemos que alcanzar. Y entonces aquí empieza toda la fiesta. Empezamos con el lazo de control. De aquí nos va a salir el error 1. Esto lo vamos a pasar al PID. Bueno, no, vamos a ponerlo más abstracto. Al control. Del control lo vamos a pasar al motor 1. Y aquí me va a faltar espacio. A ver. Esta un poquito más pequeña. Esto es Q, 1. Y vamos a pasar para acá. Acá también voy a quitar un poquito de espacio a esto. Ajá. Entonces, saliendo del motor 1, vamos a obtener una Q1. Esto va a ser Q1R de referencia. Vamos a obtener una Q1 y eso lo vamos a pasar por a ver si voy a poner aquí otro puntito. Lo vamos a pasar por cinemática directa. Ay, ¿por qué me da? Por Web Kinematics. Y vamos a obtener un punto cartesiano, real, ¿sí? Entonces, aquí me falta el lazo de control. Lo voy a poner para acá. Vamos a dejarlo más pequeño. Esto va a pasar al encoder. Esto nos va a producir una Q1 medida, ¿sale? Y eso es el lazo de control para un solo motor, ¿sí? Ahora, ¿por qué les decía lo de que vamos a hacer como si fuera un demux en MATLAB? Bueno, porque en el código ustedes tienen que hacer todo este esquema 2 veces, dado que estamos, no, hasta acá. Dado que estamos hablando de un manipulador de 2 grados de libertad y estamos hablando de control por articulaciones independiente, entonces este esquema, y eso creo que una vez se los dibujé en la clase, aparece repetido. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ay, De este lado es Q1R y para acá abajo vamos a tener a Q2R, ¿sí? O sea, la referencia a la segunda articulación, ¿sí? De, de, de la cinemática inversa directamente vamos a sacar un QR, ¿sí? Estamos de acuerdo que Q es un vector, que en este caso va a estar compuesto de Q1 y Q2, ¿sí? Si tuviéramos más grados de libertad, entonces tendríamos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, ¿sí? Entonces, en este punto, tenemos que hacer una separación de las articulaciones para pasarlas cada un esquema de control, ¿sí? Yo sé que esto es medio extraño, o sea, ya es una maroma gráfica solamente para que lo visualicen, pero esa separación
de las articulaciones, simplemente va a ser un for, ¿sale? Donde vamos a aplicar un esquema de control para Q1R y un esquema de control para Q2R, ¿sí? Ya que tengamos a, a Q1 y a Q2, ¿sí? Los volvemos a juntar en una Q y esa es la que le pasamos a la cinemática directa, ¿sí? Esto va a ser el error 2, esto va a ser Q2M, medida, este va a ser el motor 2, y idealmente también deberíamos de tener control 1 y control 2, ¿sale? Que en esencia va a ser la misma ley de control, simplemente aplicada a un motor o sí, a un motor o a otro. Lo que les decía, también más allá de los parámetros, el juego de constantes del PID, en teoría tendría que ser diferente para un motor u otro. No van a diferir mucho, a menos de que ocupen dos clases de motores, pero pues en teoría también deberían de tener dos juegos de constantes ¿cómo se llama? Para cada motor. Entonces, igual los encoders, vamos a tener un encoder por cada motor, control 1 y control 2, ¿sí? Y ahora sí, el seguimiento de trayectoria, ese sí es el mismo para los dos, ¿sale? No es que tengan dos trayectorias diferentes, va a ser la misma. El error lo tienen que calcular para los dos, ¿sí? Eh, y bueno, ese ya es como la separación general del esquema de control. Lo habíamos estado viendo para un solo motor, pero bueno, la idea ya para dos es ¿cómo se llama? Que todo lo que está en esta línea, en este recuadro, lo tienen que aplicar con un for en su código, ¿sí? Tienen la parte de muestreo constante, luego entran y directamente aplican un for para dos iteraciones y adentro de ella hacen todo lo que ya habíamos visto, ¿sí? Leer el encoder, calcular el seguimiento de trayectoria, calcular la ley de control, mandarle la ley de control a los motores, bueno, antes de eso saturarla, y eso para cada uno de los motores. Si tuvieran más grados de libertad, hacen lo mismo para 3 motores, para 4 motores, ¿sí? Es la bondad que tiene este esquema de control, ¿sale? Que lo podemos extender porque al final terminan siendo sistemas SISO, ¿sí? Single input, single output, ¿sí? Solamente tenemos que juntarlos a través de la cinemática inversa y directa para poder tener el efecto global de pues de la posición, ¿sí? De la posición en el espacio cartesiano y de la posición en el espacio angular. ¿Dudas con esto? Porque justo lo que les dije de la explicación en pareja con el código es lo que quiero que me expliquen, ¿sí? Pero obviamente pues viendo la parte principal de su código, o sea, cómo se relaciona cada parte. Entonces, dudas. Bueno, nos vamos ya simplemente a la parte de control por retroalimentación de estados. La verdad es que es una idea muy rápida. De repente con videos y esos, pues sí hay que rascarle. Igual en los libros, no es algo que sea tan sencillo de explicar. Entonces, primero vamos a partir del modelado en variables de estado. Vamos a partir de lo que ya teníamos con las ecuaciones que modelan el motor de corriente directa. Entonces, vamos a tener que L, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es igual a menos la resistencia por la corriente, menos la constante contraelectromotriz por la velocidad angular, más el voltaje suministrado,
luego J por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, menos el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más la constante mecánica por la corriente, ¿sí? Esto es lo que ya habíamos derivado en las clases anteriores. Entonces, ahora vamos a reescribir el control que queremos hacer, y esto, por ejemplo, en casi todos lados se lo van a encontrar desde la perspectiva de la velocidad. Lo que se busca es controlar la velocidad, pero nosotros no buscamos controlar la velocidad, buscamos controlar la posición del motor. Entonces, vamos a reescribir las ecuaciones de una forma un poco más amigable para hacer la transición al modelo de estados. Y vamos a tener que L por I punto va a ser igual a menos R por I menos la constante contraelectromotriz. Ahora, la velocidad angular, pues es la derivada de la posición. Entonces vamos a tener aquí a teta punto más el voltaje suministrado. Y luego vamos a tener J por teta 2 puntos, porque tenemos la derivada de la posición de la velocidad angular. Y si la velocidad angular es la derivada de la posición, ¿sí? Entonces, bueno, ya eso es como cálculo súper básico. Entonces tenemos menos el coeficiente de fricción por teta punto más la constante mecánica por la corriente. Entonces, de aquí necesitamos escoger cuál va a ser nuestro estado para hacer la representación, ¿sí? Y aquí es donde viene la maroma que les mencionaba igual hace como 2 clases, que les digo, hace la distinción entre ese control de velocidad y el control de posición. Entonces, nosotros tenemos que determinar quiénes van a ser nuestras variables de estado. Vamos a tener X, X1, X2, X3, ¿sí? Ahora, ¿quiénes van a ser estos valores? La corriente, la posición y y la velocidad, ¿sí? ¿Quién determina esto? Nosotros, ¿sí? Ahora, parte del modelado, pues, es darle sentido a esto dentro de las ecuaciones. También aquí tenemos que determinar que la entrada va a ser el voltaje suministrado, ¿ok? Entonces, ahora vamos a reescribir las ecuaciones en la forma de bueno, utilizando ya nuestros estados en lugar de las variables, y vamos a tener que x1 punto, de acá arriba teníamos que era y punto, ¿sí? Entonces x1 punto va a ser menos r sobre l por x1 menos ke por teta punto, ¿quién es teta punto? X3 más el voltaje suministrado, ¿sí? Y luego x2 punto, ¿quién es? Ah, bueno, si x2, aquí voy a usar el marcador, si x2 es teta, ¿sí? X2 punto va a ser teta punto, ¿sí? Pero aquí en el estado ya tenemos determinado que x3 es teta punto, ¿sí? Entonces, la relación que vamos a ocupar para esta ecuación va a ser que es x3. Y por último, tenemos a x3 punto, que va a ser menos b sobre j por, ¿quién era? Por teta punto, o sea, por x3 más km por i, que es x1, ¿sí? Y ahora sí, podemos hacer el desglose del modelo. Vamos a tener que x1 punto, x2 punto y x3 punto, la, van a ser nuestra dinámica, va a ser, eh, aquí vamos a tener a menos r sobre l. En la primera ecuación, en la de acá, no tenemos a nadie multiplicando x2, entonces es un 0. Y a x3 tenemos menos K3, la constante contraelectromotriz, ¿vale? Luego, en la segunda ecuación, en x1 no tenemos a nadie, en x2 no tenemos a nadie, y en x3 tenemos un 1, ¿sí?
Y en la tercera ecuación tenemos menos b sobre j. Ah, no, me equivoqué, es x3. Acá tenemos acá m, no hay nadie con x2, y menos b sobre j. Y todo esto va a multiplicar a x1, x2 y x3. Y en la parte de la entrada que aquí me faltó, esto es 1 sobre L por B. Ajá, sí. Entonces vamos a tener solamente en la primera ecuación 1 sobre L, acá es 0, acá es 0, y todo esto multiplicando al voltaje suministrado, ¿sí? Y ese es el modelo en variables de estado, considerando la posición para el motor DC, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos x punto es igual a A por X más B por Q, ¿sí? Y podemos empezar a jugar con a hacer control por este lado del modelo. La parte de la estimación de parámetros que vimos hace varias clases es precisamente para poder aplicar este tipo de leyes, porque necesitan los valores de la matriz A. Y los valores de la matriz A son los parámetros que andábamos buscando, ¿sí? La resistencia, la inductancia, la constante contraelectromotriz, la constante mecánica, el coeficiente de fricción y el momento de inercia, ¿sí? De hecho, aquí también me faltó entre J. Y acá entre L. Y ya, creo que no me faltó nada, ¿sí? Me estoy yendo un poquito rápido para que nos dé tiempo de verlo. De todos modos, les voy a subir ¿cómo se llama? Un apunte de MATLAB para que puedan checarlo y vean también cómo se calcula. Eh, pero bueno, ¿dudas hasta aquí con el modelo? Que es como la parte sencilla. Ahora sí pasamos al control, entonces. Este control se le llama retroalimentación de estados porque en lugar de tomar la salida y, y comparar el error con ella, vamos a tomar la medida de los estados, ¿sí? Lo pueden encontrar también como pole placing o asignación de polos, full state feedback también, que bueno, eso de full state es relativo, porque bueno, ahorita vamos a platicar de en qué caso no aplica que sea un estado completo. Pero vamos a partir, bueno, para empezar, el esquema de control es, vamos a tener una referencia. Esa referencia la vamos a pasar por una constante, este, vamos a llamarla constante 2. Esto lo vamos a pasar por un sumador, porque tenemos que hacer retroalimentación negativa. De aquí va a salir la señal de control. Esto se lo vamos a meter al motor, que es el modelo que acabamos de hacer. Y vamos a obtener una salida, ¿sí? Ahora, regresándonos al modelo en variables de estado, la salida normalmente se pone como Y es igual a C de una matriz C por el vector de estados más una matriz D por el vector de entradas, ¿sí? No vamos a retroalimentar la entrada. Entonces D es un 0. Y el estado, la matriz C va a depender de los sensores que tengamos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen sensor de corriente, sensor el encoder nos va a dar posición y nos va a dar velocidad por medición indirecta. Entonces, técnicamente, bueno, a ver, mejor le escribo. Si nosotros pudiéramos medir las tres cosas, corriente, posición y velocidad, la forma que tomaría la matriz C sería esta. Porque al multiplicarla por el vector de estados, aquí voy a, bueno, no, sí voy a dejarla C igual a, ajá. El vector de estados ya lo teníamos aquí arriba, es x1, x2 y x3. Entonces, al multiplicarla, simplemente nos va a quedar otro vector con x1, x2 y x3.
¿sí? Pero por ahorita vamos a ignorar el sensor de corriente y vamos a ignorar la parte de la velocidad y nos vamos a quedar solo con la posición. Entonces, ¿qué forma va a tomar la matriz C? No, nos vamos a quedar con C igual 0, 1, 0, ¿sí? Va a ser un vector de 1 por 3, para que al multiplicarse por el otro vector que es de 3 por 1 nos quede solamente la posición, ¿sí? De nuevo, este es el tipo de cosas que rompen la cabeza con control porque no es una fórmula establecida, sino que tenemos que ser conscientes de lo que estamos modelando y de cómo lo estamos haciendo. Entonces, bueno, para la retroalimentación de estados, para poder sacar fácilmente algo, es que vamos a dejar solo la posición, ¿vale? Si no, por ahí hay un cálculo que se complica. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar no va a ser la salida, ¿sale? La salida, es lo que tomamos en el PID. Estamos tomando bueno, no ocupamos la corriente ni la posición, pero bueno, si hiciéramos una retroalimentación de la salida, tendríamos que considerar todo eso. Bueno, no, al revés. En este caso, estamos considerando solo la posición. Entonces, del motor estamos tomando el estado, ¿sí? Y aquí es donde viene lo complicado. Vamos a pasar esto por una ganancia, que a esta la vamos a llamar K1, y esto lo vamos a volver a inyectar al motor. Digo, perdón, como retroalimentación negativa, ¿sí? Y esa va a ser la señal de control. Entonces, ahora, ¿cuál es la limitante de, de este tipo de control? Que ustedes necesitan ser capaces de medir el estado. O sea, en la salida solamente vamos a contemplar la posición, ¿sí? Pero para poder hacer la retroalimentación, ustedes necesitan la medición de la velocidad, de la posición y de la corriente, ¿sí? Si ustedes no tienen una de esas medidas, se tiene que ocupar un artificio que se llama observador, que son secretos arcanos a los que todavía no tienen acceso, para poder sacar, bueno, para poder estimar ese valor, ¿sí? Pero aquí vamos a suponer que tienen los tres sensores, ¿ok? Entonces, ahora, con esto vamos a partir del modelo que va a tener esta forma. Eso ya lo habíamos visto, o espero que ya lo hayan visto también en control avanzado. La parte de la D no la incluimos porque no estamos retroalimentando la entrada. Y ahora, tirando cable de sus clases de control avanzado, este sistema podemos observar su estabilidad a partir de los valores característicos de la matriz A, ¿sí? Que va a ser el equivalente a los polos del sistema. Como controleros, en cosas que deberían de hacer al menos una vez en la vida, es demostrar esa equivalencia. O sea, que de verdad los valores característicos de la matriz A equivalgan a los polos del sistema de la función de transferencia. Pero bueno, eso es ya como tarea moral de esas cosas que, les digo, solo se hacen una vez para ver que es cierto y ya luego lo seguimos ocupando. Y obviamente, pues esto lo vamos a calcular a partir del determinante de A menos lambda I, donde lambda van a ser los valores característicos de la matriz, ¿sale? Entonces, dependiendo de la forma que tenga lambda, vamos a saber si el sistema es estable o no, ¿sí? Entonces, el control por retroalimentación de estados, o les decía su otro nombre, que es el pole placing, lo que nos va a permitir es reubicar los polos del sistema para volverlo estable y a la par hacer que tienda, bueno, eso ya no lo hacemos con los polos, pero a la par hacemos que tienda a la referencia que nosotros le estamos dando. Y es la forma en la que funciona este tipo de control. Entonces, la entrada de control que vamos a considerar va a ser eh, la constante 2 por la referencia,
menos la constante 1 por el estado realimentado, ¿sí? Entonces ahora metemos esto en el sistema y vamos a tener que x punto es igual a por x más b por u, pero ¿quién es u? K2 por R menos K1 por X. Y vamos desarrollando esto. AX más B por K2 por R menos K1 por X. Y podemos reagrupar con A menos K1. Aquí me faltó una B. Menos B por K1 por X. Y ahora sí. A menos B por K1 por X más B por K2 por R. Entonces, ahora la nueva dinámica que tenemos con el lazo cerrado va a ser A menos B por K1 por el estado más B por K2 por la referencia. Entonces, de esa nueva dinámica en lazo cerrado, conocemos a A, conocemos a B, y necesitamos determinar a K1 y a K2, ¿sí? Entonces, lo que les hablaba arriba de la estabilidad del sistema a partir de la matriz A, aquí lo vamos a aplicar con, bueno, la estabilidad va a estar determinada por los valores característicos de A menos B por K1, ¿sí? Y vamos a obtener esos valores característicos a partir del determinante de A menos B por K1 menos lambda I, ¿sí? Entonces, esos valores característicos los vamos a determinar nosotros, de forma que el sistema sea estable, ¿sí? Y en función de esos valores característicos, vamos a determinar aquí, vamos a determinar esa K1, esa ganancia K1, que nos haga el sistema estable, ¿sí? Entonces, vamos a pararle por aquí para que termine la explicación en la siguiente clase. Pero les digo, por eso el método también se llama pole placing, ¿sale? Porque vamos a hacer la asignación de los polos de modo que el sistema sea estable y podamos hacer que siga la referencia que nosotros queremos darle, ¿sí? Entonces, les digo, es un tema relativamente rápido. Me comí mucho con lo del proyecto y con lo de la evaluación. La siguiente clase lo terminamos de ver y empezamos con un tema que se llama cinemática diferencial, ¿sale? En la cinemática diferencial vamos a relacionar la velocidad de las articulaciones con la velocidad que tiene el efector final. Y a partir de eso ya nos vamos a dinámica y a control. Prácticamente 2 clases para cada cosa. Entonces, bueno, no un poquito menos, pero les digo, es solamente como una pincelada para que sepan hacia dónde se va esto una vez que ya pueden controlar un robot, cómo pueden seguir jugando matemáticamente con eso y cómo pueden explorar otros tipos de control y qué es lo que, pues, en la actualidad se hace en la investigación de robótica. ¿Dudas, preguntas? Yo sí tengo Ahorita una con lo de pregunta, Paul profe. Pressing. Dispara. Bueno, es que había visto en el paper que mandó que para el Ajá. modelado del motor contemplaban el esfuerzo, bueno, el torque que genera los propios eslabones o los Ajá. engranes que puedan usar y ya después lo Ajá. desaparece. ¿Nosotros lo contemplamos o también lo desaparecemos? No, desaparezcalo. Trae una anotación por ahí, justamente donde dice que lo va a desaparecer. Trae una anotación donde dice, a partir de ahora vamos a despreciarlo como si fuera una perturbación. Y como el PID absorbe la compensación de esa perturbación, por eso es que matemáticamente lo deja fuera. Ah, ok, ok. Y para Ujú. la Idealmente, caracterización, idealmente no se debería dejar fuera, porque justo ese torque como perturbación es lo que nos permite hacer este control CISO por cada articulación. Pero ya eso es como para irnos a un detalle muy fino. Entonces, no es necesario que lo contemple.
pero sí es bueno que sepan que exista. Pero entonces no afecta si usamos retroalimentación de estados, o sea, no habría que contemplarlo para ese caso. También se puede dejar fuera considerando, es que, ajá, en la retroalimentación de estados precisamente ya no tienes cómo compensar ese, ¿cómo se llama? Ese error. Obviamente vas a tener un menor desempeño si no incluyes ese torque, pero, o sea, para la aplicación que estamos haciendo, no debería de influir. O sea, no, es que sí influye, pero me refiero a que termina siendo despreciable, pues. Ok, ok. Y para De todos caracterizar los modos, motores, de todos modos, puedo generarles un apunte donde lo contemple para que vean qué es lo que pasa y qué se tiene que hacer con ese torque.